Hola a todos, este es un video del área de lenguaje e instruimos. El día de hoy vamos a trabajar el espacio en el texto narrativo. El espacio es el ambiente en el que se mueven los personajes. Es muy importante en el texto narrativo hasta el punto que puede llegar a determinar la manera en la que los personajes se desenvuelven en las distintas situaciones. Se distinguen tres tipos de espacios: el físico, el psicológico y el social. En el físico tenemos espacios tanto abiertos como cerrados. Los primeros son aquellos espacios exteriores, de afuera, que son muy grandes o amplios para el desarrollo de los hechos y que dan libertad a los personajes para actuar. Los cerrados, por su parte, son espacios reducidos y pequeños que limitan las acciones que ejecutan los personajes en la narración. Tenemos también el espacio psicológico, también llamado ambiente espiritual, y es el que rodea al entorno y además influye en las formas de actuar que tengan los personajes. Este espacio es el que cada personaje tiene en su interior, en directa relación con sus sentimientos, sean de alegría, angustia o frustración. Y por último tenemos el espacio social, también llamado espacio cultural. Allí encontramos las ideas ético-morales, pensamientos religiosos y políticos, nivel social y económico, entre muchos más, que rodean las acciones de los personajes. Es decir, es el entorno sociocultural en el que se mueven los personajes y en el que se determinan ciertas acciones. Muy bien, vamos entonces ahora a pasar vamos a pasar a observar un texto que se llama Continuidad en los parques, de Julio Cortázar, en el cual el espacio, el lugar, cumple un papel fundamental dentro del relato, ¿sí? Incluso vinculándose directamente con la idea central. Observemos. Continuidad de los parques, Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Aquí entonces podemos observar que ya nos están mencionando el primer espacio en la ficción, ¿sí? Que es el estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Vamos a llamar entonces este lugar el primer espacio dentro de la ficción, ¿sí? Vamos con el segundo párrafo. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre.
hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Tenemos entonces el segundo lugar o el segundo espacio en el que se desarrolla la trama, ¿sí? Y estamos hablando entonces de el segundo momento que hay en la ficción y es la cabaña del monte. La cabaña del monte en el que se desarrolla el relato de la novela que está leyendo el lector, el personaje del cuento. Entonces tenemos que en un primer momento nos hablan de un personaje que está sentado en el estudio leyendo una novela, ¿sí? Ese es el primer espacio que nos mencionan. Y tenemos un segundo momento en el que nos mencionan el relato, en qué consiste el relato, la novela que está leyendo el personaje y el espacio en el que este relato se desenvuelve, que es la cabaña del monte. Muy bien. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre, galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Muy bien. Entonces observamos que en el tercer párrafo ya ya convergen esos 2 espacios que ya habíamos visto en los 2 primeros párrafos, ¿sí? ¿Por qué se llama continuidad en los parques? Porque justamente el lugar en el que convergen estos 2 mundos ficticios, que son el de el personaje leyendo la novela y los personajes de la novela, es justamente el estudio del lector, ¿sí? El estudio que se encuentra frente al parque de los robles es donde convergen los 2 mundos ficticios, el de la novela y el del lector como tal. Entonces observamos que el espacio en este texto cumple un papel fundamental, en tanto ya se menciona, de hecho, desde el título mismo. Y por ello el texto se llama continuidad en los parques, porque es el espacio quien cumple el papel fundamental para desarrollar la trama del relato. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que este video les haya gustado. Para conocer más de nuestros contenidos, sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Muchas gracias y hasta pronto.